Vamos a continuar con el diálogo y solo para recordar y solo con el ánimo de encadenar un poco con nuestra discusión anterior, ahora en el intermedio yo estaba pensando un par de cosas que les quiero comentar, no necesariamente para condicionar o limitar la discusión posterior. La primera es, he oído de parte de varias personas, me ha llamado bastante la atención, una referencia que yo creo que de alguna manera va muy dirigida o a manera de pregunta, va dirigida a nuestro economista del panel, y es: los jueces no somos responsables de la crisis fiscal del país porque el responsable es la corrupción, la mala administración y la entrega de los cargos públicos a los políticos que malgastan los recursos, etcétera, etcétera. Entonces me parece una perspectiva interesante, una respuesta interesante de la que seguramente sería bueno oír una intervención, bueno, no solamente de Mauricio, porque no es que sea culpa de él, sino como ese es su tema, el fiscal. Es bien interesante por el ambiente que está viviendo el país de cada vez más indignación con los numerosos casos de corrupción que uno oye todo el día. Segundo, hay algo que me ha llamado la atención desde mi perspectiva de no ser abogado y de no estar metido en el mundo judicial como ustedes, y es que yo recuerdo que estamos en el 2017 ya para 18, hace 7, 8 años, nos dijeron: este problema del impacto fiscal de las decisiones judiciales se va a solucionar porque vamos a poner en la Constitución un principio de sostenibilidad fiscal, y efectivamente así se hizo, y si no estoy mal se creó un incidente de sostenibilidad fiscal. Y me llama la atención que llevamos 2 horas acá y lo que en teoría debería ser un elemento muy relevante de esta discusión, creo que ni siquiera se ha mencionado, y lo digo a manera de pregunta. Preguntaría yo: ¿por qué ese principio no está operando? Su diseño fue insuficiente, en la manera como quedó establecido no produce efectos prácticos. Es decir, es sumamente interesante, les digo de nuevo desde mi punto de vista externo, que recordando que en el 2010-2011 esto se propuso como solución, uno pensaría que en una discusión sobre ese tema sería un tema que sería un elemento que saldría y saldría una y otra vez, pero no es así. Y finalmente, yo entiendo y de ninguna manera desconozco la situación que ustedes como jueces y como pensadores judiciales, como bien decía la doctora María Victoria, han expresado aquí, de sentirse un poco en la presión de tener que cumplir la ley, como lo deben hacer, y la Constitución, aun cuando existen unas restricciones materiales y presupuestales. Yo quisiera proponerles en esta segunda y última parte del diálogo, de este diálogo al menos, ¿qué se puede hacer, hecho ese reconocimiento, qué se puede hacer también como ejercicio autocrítico? En todas las actividades humanas es muy recomendable parar un momento cuando hay problemas y mirarse en el espejo y ver qué posibilidades hay de un ejercicio autocrítico. Y eso lo digo por, fundamentalmente, el inicio de ese ejercicio autocrítico, que fue la última intervención de la doctora María Victoria Calle, que fue muy interesante desde ese punto de vista, como que es decir, nosotros sí tenemos razones para sentirnos presionados y en dificultades, pero también detengámonos un momento a reflexionar, porque si somos pensadores judiciales, para algo ha de servir esa capacidad de ser pensadores. Entonces, tengo en el siguiente orden para culminar estas intervenciones y darle la palabra a nuestros panelistas, al caballero aquí de rosado y al caballero allí de la mano levantada. Haciendo esa reflexión y amoligerando, se podría decir, la decisión judicial frente a ese impacto fiscal. Según tengo recuerdo, la aplicación del incidente de impacto fiscal lo solicitó el procurador Ordóñez cuando se estaba haciendo el concurso de la Procuraduría de la Nación para el nombramiento de los procuradores delegados ante los jueces administrativos y otros.
¿Qué sucede en esto, doctor Andrés? Se tomó en ese momento la presentación de ese incidente de impacto fiscal como desconocimiento de los derechos que tenían quienes estaban participando en el concurso. No todas las decisiones que toman los jueces en el ejercicio de su función tienen la categoría o llegan a ese nivel de que se tenga que imponer un incidente de impacto fiscal, pero sí son tantos que afectan el presupuesto de la nación, podríamos decirlo. Pero ¿qué hacemos si el juez tiene en cuenta eso? El juez toma una decisión y esa pequeña decisión, no digamos el Estado como lo dijo el doctor Mauricio, el doctor Santamaría, el Estado somos todos, sino el Ejecutivo, el encargado de cumplir esa pequeña decisión, de ordenarle una diálisis, de ordenarle una droga a un paciente que de ahí depende su vida, no la cumple. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad del daño antijurídico que se está causando? Esa responsabilidad recae sobre el Ejecutivo en sus diferentes órdenes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez debe de fallar, como ha dicho la doctora María Victoria, ajustado a la Constitución, muy a pesar de que esas decisiones causen unas grandes erogaciones del Estado. La reflexión, ¿cuál sería? Un Estado más operante, más eficiente. El Ejecutivo tiene cantidades de servidores públicos, pero ¿cuál es el compromiso de los servidores públicos para no causarle al Estado, para no causarle a la nación ese daño antijurídico? Entonces ahí nosotros tenemos que reflexionar y ese papel de los jueces es hacer cumplir la ley, desgraciadamente muy a pesar de que ese cumplimiento esté causando muchos inconvenientes al Ejecutivo. ¿Qué tipo de daños se están reconociendo? ¿Cuáles son los criterios que están utilizando los jueces para reconocer determinados daños? Hay unos daños, por ejemplo, en materia de daños inmateriales. ¿Cuáles son los daños que efectivamente pueden resarcir determinados perjuicios? Verifiquemos. En ese escenario estaba el debate. Señores jueces, es necesario reconocer para este perjuicio, esta determinada cantidad de daños. Hablemos sobre estos temas y lleguemos al punto de un diálogo en el que podamos entender que hay daños que no podemos resarcir por lo costosos que son. Ese es un debate sobre el que podemos hablar, sobre el que Ejecutivo y funcionarios judiciales pueden sentarse y tomar directrices en una discusión académica, sentarnos y hablar y definir parámetros indemnizatorios. Eso es completamente loable en este tipo de escenarios, pero hablar con denominaciones propias de qué tipología de daño queremos tratar de prevenir. Son estos los que están causando el detrimento. Sobre esto sí podemos hacer algo. Sobre esto sí podemos escuchar a un economista que nos diga, no tenemos el presupuesto para este daño. Perfecto, lo entendemos. Vamos a llegar a los puntos de equilibrio. Y esas discusiones son las que me parecen van a tener verdadera repercusión dentro de políticas públicas, son las que van a tener verdadero avance en este tipo de paneles. Lo demás, definitivamente, siéntense ustedes, Ejecutivo, y verifiquen, porque nosotros definitivamente no tenemos nada que hacer ahí. Cuando usted le dice a un juez que con su decisión está desarrollando un daño antijurídico hacia el erario público, ya ahí empieza la discusión mal. Porque realmente lo que está haciendo el juez, si bien es cierto, está provocando un daño, todo lo que afecta el normal funcionamiento de algo, lo podemos decir que es un daño, es una afección, ¿sí? Pero sería un daño jurídico. Y sería un daño jurídico porque la persona que llega ante el juez a decirle, oiga, señor juez, me afectaron este derecho, ordene que quien me lo afectó me indemnice. El juez lo único que hace es declarar una situación que está, una situación ante la cual no puede cerrar los ojos porque además está puesto ahí para esa tarea, ¿cierto? Daño antijurídico de pronto cometen aquellos funcionarios que rebasan eso que le están pidiendo, que incluso malinterpretan lo que le están pidiendo y otorgan mucho o nada de lo que realmente merece ese ciudadano que llegó ante él. Pero resulta que ese funcionario que realmente comete un daño antijurídico, como bien ya se ha dicho, no es llamado a responder. Ahí sí que pague papá Estado.
Pero resulta que esa persona que en una obra de ejecución distrital o de gobierno excedió el presupuesto en cuestiones inoperantes, no es llamado a responder. Entonces yo pienso que aquí el tema está en centrar la discusión, como bien lo han expuesto los compañeros, en lo que realmente es el daño antijurídico y no que se vea como en un señalamiento donde se le diga al juez, oiga, venga, no evite seguir profiriendo decisiones que repercutan en el erario. Gracias. Doctora María Victoria Calle, bueno, muchísimos temas, entre ellos las expresiones de autocrítica, pero también de crítica, por supuesto, amistosa y constructiva al papel de la agencia. Sus opiniones, por favor, bueno, sobre eso y todo lo demás que... Bueno, yo más que cualquier otra cosa voy a opinar es el planteamiento que usted hizo, doctor Andrés, a propósito de la sostenibilidad fiscal y el incidente. Muy bien lo decía David y creo que me impresiona que esté tan ubicado y tan centrado en ese tema, porque ellos no tienen en la cotidianidad el tratamiento del incidente de impacto fiscal. Y no lo tienen, y ubicó perfectamente el tema, porque es una atribución del Procurador General de la Nación y de los ministros. Y difícilmente llegará un incidente de impacto fiscal a un juzgado en La Guajira. Es muy difícil que llegue. Tiene unas connotaciones, unos requisitos específicos para proponerse, y cuando nuestro querido sustanciador lo proponía, hacía referencia a un incidente que presentó el señor ex Procurador General de la Nación para no implementar la carrera administrativa en la Procuraduría General. Dijo que no tenía plata. Entonces, obviamente, que era una lesión, una vulneración a los derechos de las personas, porque la Corte ya había sentenciado y había dicho, estos cargos son muy importantes en la defensa del Estado, son importantes para el interés público y por lo tanto tienen que ser cargos de carrera. Tiene que implementar la carrera, pero se tardó una cantidad de tiempo y propuso un incidente que no prosperó. En cambio, el ministro de Hacienda propuso un incidente ante la Corte en una sentencia que era la reforma tributaria, según recuerdo creo que la 288, pero no sé exactamente, la 288, y el ministro de Hacienda propuso ese incidente de impacto fiscal, incidente que prosperó en la Corte. Yo no estuve de acuerdo, salvé el voto porque yo fui la ponente de la sentencia, pero pues obviamente tuvo una mayoría, y las mayorías hay que respetarlas porque para eso existen. Entonces es un incidente que prosperó, pero cotidianamente no llega a ellos, un incidente de impacto fiscal reservado para las grandes decisiones que impactan realmente, por ejemplo el de materia tributaria, que le daba un alcance a una cuestión que es muy cara para el trabajador, que es que tenía un descuento y ahora ya no lo tiene. Tiene que tributar también sobre algunos aspectos que son sensibles al trabajo cotidiano de la gente. Entonces, la Corte profirió una sentencia en la que se diferían los efectos tributarios, y lo que dijo el ministro es, mire, es tal el impacto que esto causaría en los tributos públicos que hay que proponer el incidente de impacto y suspender la decisión que se tomó. Como le digo, allí hubo mayoría para suspender los efectos de esa sentencia. Yo no compartí esa mayoría, creo que 3 magistrados salvamos el voto, pero la discusión fue amplia, muy argumentada, y finalmente hubo mayorías para diferir el efecto de la decisión. Entonces, sí aclarar que tiene el doctor toda la razón en ese sentido. Ellos no hablan del tema, pues porque no es un tema que les llegue a ellos a sus despachos. Gracias, Mauricio. Además de todos los temas, mencionaba aquí en nuestra última intervención, nosotros no hacemos las leyes, las hacen los representantes electos
de la nación colombiana al Congreso y en su momento la Constitución, la Constituyente. Y yo pregunto, ¿será que los colombianos nos estamos dando leyes y nos dimos una Constitución o que no podemos pagar o que no queremos pagar? Primero que todo, yo reitero lo que he dicho aquí varias veces, es decir, yo entiendo perfectamente y en este sentido vuelvo y digo, yo sé que, como dicen aquí, la culpa no es de los jueces, eso yo lo tengo clarísimo. Cuando usted tiene que resolver un caso que le llega, una demanda, pues lo resuelve y lo resuelve de acuerdo a la ley, y hay alguien que sale favorecido y hay alguien que no, y eso es un hecho, y ese es el trabajo al que ustedes se enfrentan todos los días. Pero eso no quita, y ese es el punto central, eso no quita que dijéramos, este problema en el que estamos existe. Es un problema que existe y es un problema que se está convirtiendo, dijéramos, en un tema importante para todos. Para ustedes en la medida en que les genera las presiones que ustedes han referido aquí mucho, pero además también es un problema para ustedes en el sentido de que muchas de las sentencias que ustedes imparten no se terminan cumpliendo, porque pues no hay cómo, ¿sí? Es un problema para el Ejecutivo, pues porque se le genera un tema que puede ser cambio de prioridades, o sea, no es solo tema de gastos, sino cambio de plan de gobierno, o pueden ser muchas cosas. Y eso a lo que nos lleva es que la solución a ese problema, gústenos o no nos guste, tenemos que buscarla. Y hay que buscarla entre los tres, hay que buscarla entre el Estado, que es el legislativo, que es de donde salen las leyes, el ejecutivo, que es donde se ejecuta, y el judicial, que son ustedes y que son los que hacen cumplir las leyes y la Constitución con su labor encomiable del día a día. Entonces yo sí creo que empezar por diálogos como este, pues es algo muy bueno, en el sentido de que por lo menos nos permite ir viendo que hay que hacer algo. Ahora, todos sabemos que las leyes salen del Senado y de la Cámara de Representantes, y allá, y ustedes hacen cumplir esas leyes y el gobierno las ejecuta, y en algunos momentos las ejecuta mal, y es ahí ustedes donde entran y las hacen cumplir, ¿sí? Y eso me lleva un poco a su tema. Sin duda, y de esto no tengo la menor duda, nosotros con el nivel de recaudo tributario que tenemos, no tenemos la plata para pagar todo lo que está exigido. No la tenemos. Un recaudo tributario de 15% del PIB es un recaudo que es totalmente insuficiente para pagar todos los derechos, las necesidades, etcétera, que existen y que tiene un país como Colombia. Es decir, nosotros en algún momento, y estoy seguro que esto va a llegar pronto, tendremos que enfrentarnos a una decisión en la que lo que va a estar en la palestra para decidir es si seguimos por el camino, dijéramos, del Estado Social de Derecho, como allá el doctor abogado lo mencionaba, y para eso tendremos que pagar más impuestos. Y obviamente con esto no quiero decir que no se ataque la corrupción. Aquí el doctor Víctor preguntaba cuánto vale la corrupción. Realmente no lo sé. Realmente no, hay estimativos que hablan de 16, 18 billones de pesos al año. Hay otros estimativos que hablan de 12, pero pues por ser una actividad ilegal, pues no hay mucha información y solo se pueden hacer estimativos. ¿Cuánto valen las sentencias? Porque también lo preguntaba usted. Pues ahí en el sector salud, dijéramos, los fallos de tutela durante los últimos 10 años han costado aproximadamente 32 billones de pesos, los de salud. En pensiones no tengo el dato, pero obviamente
usted puede arreglar los temas de corrupción, usted puede arreglar los temas de tener un gasto más eficiente, ¿sí? Pero eso no nos quita que esa decisión a la que me estaba refiriendo ahorita nos va a tocar enfrentarla. Entonces, para responder su pregunta, dijéramos con un tema contundente, yo creo que en la actualidad sí estamos en una situación en la que, y pues las cifras fiscales lo demuestran, o sea, las cifras fiscales demuestran que el crecimiento, el gasto entre el 91 y el 2017, el gasto público ha crecido como porcentaje del PIB 3 veces, ¿sí? Y el ingreso ha crecido 1,5 veces, ¿sí? Entonces, ya solo ese dato le dice a usted pues que estamos en una situación donde no hemos sido capaces de financiar ese gasto adecuadamente. Ahora, con respecto al incidente fiscal, dijéramos en el 2010, el gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso de la República donde incluía ¿cómo era que se llamaba? La sostenibilidad fiscal como un precepto constitucional que debía ser tenido en cuenta. El Congreso de la República no aceptó eso y terminó votando lo negativo y lo dejó como un principio que puede ser tenido en cuenta o puede no ser tenido en cuenta, pero es un principio, ¿sí? De ahí surgió la ley de la regla fiscal, que es una ley de obligatorio cumplimiento para el gobierno nacional, ¿sí? Y de ahí surgió el tema del incidente fiscal, que como muy bien lo mencionaba la doctora María Victoria, pues es un tema que está en manos del Ejecutivo y no llega, dijéramos, al día a día de la actividad de los jueces. Muy bien, entonces volvemos al público. Pienso que todas las decisiones que tomemos los jueces en cualquiera de las áreas del derecho va a generar un daño antijurídico. Y el Estado está en la responsabilidad de asumir ese daño. Pero yo pienso que no se debe mirar de una forma aislada entre la rama judicial y el legislativo y el ejecutivo, no. Porque el mayor daño antijurídico se está generando con la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones. Entre esas, la rama judicial, que creo que es una de las que más desacreditada está en este momento, desafortunadamente. Y un Estado social como el nuestro no puede funcionar cuando la ciudadanía no confía en sus jueces. El Colegio de Jueces y Fiscales ha implementado un programa para recuperar la imagen de la rama judicial. Creo que ese es uno de los puntos que se debe tocar aquí. Porque si no recuperamos esa imagen, no vamos a poder aminorar ese daño antijurídico. La Constitución Política de Colombia es una constitución dual. Está en pro del bienestar sobre bases privatistas. Como nos hemos centrado en el tema de la salud, partamos de que su cimiento es el principio de solidaridad. Ese cimiento ha hecho que el Estado maximice su intención de trasladar en personas privadas la prestación de sus servicios. Entonces, prestadores, GPS, IPS son de carácter privado y el choque es inevitable entre el interés general del Estado y el interés particular de esos prestadores. Mientras los incumplimientos al derecho a la salud no se dejen de generar, los fallos judiciales no van a variar, porque hay que proteger. Y si hacemos un análisis económico del derecho y un análisis económico de la Constitución, son los jueces quienes están efectivamente aplicando la economía, porque la vida, la salud y la dignidad de una persona enferma es invaluable. Pero entonces vamos al origen. Y la responsabilidad de guardarla está en el Ejecutivo, porque si yo, Estado, entrego en personas privadas la prestación del servicio del derecho a la salud, tengo que vigilar y tengo que inspeccionar y tengo que controlar. Y eso está en manos de la superintendencia. La ley 1438 del 2011
le otorgó a la superintendencia organizar el procedimiento administrativo sancionador. Si yo EPS incumplo, yo recibo una sanción, pero si nos vamos a las normas, esas sanciones no llegan hasta donde tienen que llegar, porque ni siquiera son sancionados los representantes legales de los grupos empresariales que constituyen estas personas privadas que nos prestan el servicio del derecho a la salud. Luego entonces, si yo soy un gran prestador y efectivamente sale en la prensa a primera plana que me pusieron una multa por 1.200 millones de pesos, si de verdad se hacen análisis económicos de la eficiencia y de la efectividad de esas multas, nos vamos a dar cuenta de que incumpliendo se gana 5.000 millones de pesos y que esos 1.000 millones de pesos no son nada. ¿Cuándo se van a acabar las tutelas por el incumplimiento? Y estamos hablando de dineros que cobrados por el ente de control, que es la Superintendencia de Salud, va al erario público, es del Tesoro Nacional o de la misma entidad que lo sanciona, pero de ninguna manera restituye al usuario. Para eso está el juez. Entonces las tutelas no van a parar si los incumplimientos no paran, y los incumplimientos no van a parar si las sanciones en nada afectan. Se supone que la sanción es un perjuicio, pero ¿dónde me afectan o dónde está el perjuicio para mi prestador si yo simplemente tengo que colocar como parte de mi análisis o de mis ingresos y de mis egresos la multa? Si yo dejo de prestar X cantidad de tratamientos, si yo dejo de entregar X cantidad de medicamentos, si yo dejo de llevar a cabo estos procedimientos, o si los llevo a cabo inoportuna o tardíamente, yo gano 3 veces más de lo que vale una multa para mí. ¿Cuándo acabamos las tutelas? Los jueces han sido los que han materializado el Estado social de derecho en los usuarios de la salud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo por aquí otra intervención. Y quería decirles que el daño antijurídico como tal no nace en las sentencias judiciales. El daño antijurídico nace en las entidades del Estado. ¿Y qué más nos toca hacer a los jueces que condenar al Estado? Muchas veces por la falta de defensa de entidades. Hablo del caso de La Guajira. Hay muchas demandas en las que las entidades territoriales no están ejerciendo su defensa como tal. ¿Ya? Entonces llega la agencia nacional y repite, mete tutelas contra el juez. Es un caso muy reciente que hay allá en La Guajira, donde la agencia denunció a los que habían sido jueces en ese proceso, ya diciendo pues que el proceso era una acción popular que se había adelantado muy rápidamente, pero cuando miramos el proceso había una ausencia total de defensa de la entidad territorial. ¿Qué más le queda al juez sino acceder a las pretensiones del demandante? Entonces, estos espacios donde se nos cita a los funcionarios de la rama judicial a hablar sobre prevención del daño antijurídico, creo que deben hacerse conjuntamente con algunos representantes de las entidades del Estado. Aquí en el panel nosotros tenemos el privilegio de tener una persona que ha estado del lado de la justicia, se fue un ratico pero ya viene, y una persona que ha estado del lado ejecutivo de la política pública, porque Mauricio estuvo en ministerio y en el Departamento de Planeación Nacional. Yo pregunto lo siguiente a los dos. Ahora que empezamos, hace unas 3-4 horas que empezamos esta jornada, oímos la expresión los jueces no hacen o los jueces no deben hacer política pública. Pero, ¿cuáles son los temas de los que hemos estado hablando y de los que se habla en torno a esta discusión? Salud, prisiones, pensiones, desplazamiento forzado, en su momento fue vivienda, sector financiero, en fin. A mí todo eso me suena a política pública y no digo que esté mal, es pura política pública. Entonces hago yo una pregunta y es la siguiente.
Naturalmente uno pensaría que en una visión un poco dogmática de la división de los poderes, los jueces no están para hacer política pública. Pero en la realidad, las circunstancias están llevando a los jueces a que en sus decisiones al menos y en lo que concierne a esas decisiones tengan que intervenir en la política pública. Y la prueba es que luego viene la factura que le pasa a esa decisión, y con esto no lo digo en sentido peyorativo, es la obligación del juez al gobierno nacional para que gaste y ejecute política pública de una u otra manera. Entonces, mi pregunta es si no estamos llegando a una circunstancia en la cual el juez es naturalmente e inevitablemente un actor de la política pública, y en lugar de rechazar y de aferrarnos radicalmente a la idea de que no lo sea, habría que empezar a aceptar también, en virtud de un concepto ya más moderno de colaboración entre los poderes, aceptar también la idea de que el juez interviene en la política pública. Y de parte del juez, de parte de la justicia, preguntaría uno entonces, ¿cuáles son las nuevas responsabilidades, principios, valores, y cuál es la nueva conciencia que tengo que asumir si sé que lo que yo voy a estar fallando aquí no únicamente va a tener impacto en el ámbito muy restringido de las dos partes que vinieron hacia mi despacho, sino que tiene un impacto nacional, porque así yo ordene un gasto pequeño, ese es un gasto que obliga al recálculo y a la repriorización de todo el gasto público nacional. Entonces, esto trae privilegios, pero también responsabilidades, porque es un privilegio ser actor de la política pública, pero entonces, ¿cómo me voy a responsabilizar yo en ese nuevo papel? La respuesta que yo doy es que sí. En algún momento, en alguna intervención, pues yo lo mencioné, que muchas veces los gobiernos en cualquier nivel, ya sea nacional, departamental o municipal, tienen que repriorizar, tienen que reasignar gasto en sus planes de desarrollo por algún tipo de sentencia, más que todo las que la doctora María Victoria llamaba las sentencias estructurales, pues que por su monto y por su importancia y por el tiempo en el que deben ejecutarse, sin duda exigen nuevas acciones de política pública, y obviamente eso implica que en algún momento sí, dijéramos, sí se está entrando en el terreno de la política pública por parte del sector judicial. Eso no creo que tenga, y lo digo sin prevenciones, porque eso puede tener muchos motivos, que hubo errores en la implementación de esa política anteriormente, que no se hizo bien lo de desplazados, por ejemplo, que en ese momento pues como que no se le había parado muchas bolas al tema hasta que llegó la sentencia. Pero sea por la razón que sea, sí se llega a un momento donde hay otro actor, dijéramos, en el diseño de política pública, que es un tema, dijéramos, importante, tanto desde el punto de vista presupuestal como desde el punto de vista de la división de poderes. Y dijéramos, el corolario al que usted llega, pues es un corolario interesante, en el sentido de que pues si estamos haciendo política pública, pues preocupémonos por todos los posibles efectos de la política pública, y uno de ellos es el tema sin duda fiscal y presupuestal. Que eso pues desafortunadamente hasta ahora pues nosotros no lo hemos visto. Dijéramos en la sentencia estructural de salud sí hubo algunas consideraciones importantes en cuanto a recursos y en cuanto a gradualidad de algunos aspectos, teniendo en cuenta el tema de recursos, pero creo que el trabajo conjunto en una definición de política mucho más profunda sí es necesario, y creo que es la única, dijéramos, alternativa que tenemos en este momento ante la situación que se está presentando. Gracias, Mauricio. Doctora Calle, preguntábamos, ¿el juez
es un hecho que se ha convertido en un actor de la política pública, en un participante activo de la política pública, y eso, en mi concepto personal, no debería ser mal visto, sino debería ser entendido como uno de los aspectos de la nueva configuración del Estado colombiano, en la que hay colaboración armónica entre las ramas. La pregunta o la reflexión es: ¿cómo asume el juez, cómo debe asumir el juez, cómo deben asumir los tribunales, las altas cortes, ese nuevo papel que conlleva privilegios, como es el de tomar decisiones de amplia trascendencia, pero también debería conllevar responsabilidades? ¿Cuáles deberían ser esa nueva mentalidad del juez que sabe que es un participante activo de la política pública? Definitivamente, vuelvo y reitero, el juez no construye política pública. El juez, ubicado en un marco político y jurídico diferente, debe reinterpretar. La Constitución Política del 91 generó un cambio político y jurídico en el país, y al juez le tocó reinterpretar, definir el alcance de los derechos y, sobre todo, llamar la atención de las autoridades del Ejecutivo cuando estaba ubicado en un estado de cosas inconstitucional. Y cuando estaba ubicado en ese estado de cosas, lo que el juez trazó fue unos criterios de atención de las personas desplazadas, trazó unos criterios de atención de las personas detenidas en las cárceles colombianas que habían desbordado cualquier capacidad de vivir siquiera en contenidos mínimos de dignidad. Las personas que tenían derecho a una pensión y el desorden de un país que se había gastado incluso los fondos que tenía que tener de reserva para las pensiones. Entonces, el juez llama la atención, y lo que hace en la 760, que es la de salud, no fue declarar un estado de cosas inconstitucional, es trazar los criterios y la regla para ayudar a que el sistema de salud de alguna manera se ubicara. Yo creo que ha habido una objeción técnica y una objeción democrática diciendo a qué horas el juez se convirtió en quien decide todas las cuestiones de la vida común de la gente. Pues es que al juez se le da esas atribuciones. La Constitución le dice, mire, el juez constitucional es el juez de la cotidianidad y tiene que decir casi la gran cantidad de tareas cotidianas de las personas. Eso fue lo que la Constitución le dijo al juez. Y cuando el juez observa que hay un estado de cosas inconstitucional, lo que hace es declararlo y trazar unos criterios que el Ejecutivo tiene que adoptar para trazar la política pública, invertir y determinar cuánto va a ser el gasto público para tratar de que no avance, de detener ese estado de cosas inconstitucional. Yo creo que frente a la objeción técnica y a la objeción democrática, definitivamente técnica, el juez siempre oye al experto, casi siempre llama a la controversia a quien tiene el experticio para ayudarle en las órdenes. Y la objeción democrática, el juez no se ha arrogado competencias de las que carece, respeta al Ejecutivo para trazar la política pública, pero sí tiene que llamar la atención cuando se desborda, cuando es transversal, la violación continua y reiterada de la Constitución Política de Colombia, que el juez debe llamar a que la honren todas las personas que trabajan en un Estado democrático de derecho. Muchas gracias. Ya para cerrar esta primera sesión, tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Grillo, director de Políticas y Estrategias de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, que nos va a ofrecer sus reflexiones sobre este tema. Primero, agradecerle a la rama judicial por habernos ayudado y al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Lara Bonilla por habernos permitido hacer este ejercicio y por habernos permitido hacer este experimento. Segundo, agradecerle a la doctora María Victoria Calle, al doctor Mauricio Santamaría, al señor Mejía,
pero a otros que han ayudado a hacer este ejercicio, como el doctor Andrés Escobar, que nos acompañó en Villavicencio, y el doctor Gracia, otro economista muy connotado que nos acompañó en Tunja. La doctora Calle, es la ex magistrada Calle, es la única que ha estado en las 3 ocasiones. A ver, yo he oído aquí muchas cosas que tienen toda la razón sobre este ejercicio. Pero he oído otras que me han llamado a la reflexión de cómo hemos comunicado este ejercicio. Si bien es cierto, la responsabilidad de la defensa jurídica del Estado la tiene, o de una buena defensa jurídica del Estado mejor, la tiene la agencia, y también es verdad que la agencia tiene responsabilidad por mejorar o por disminuir o ayudar a disminuir el daño antijurídico que se pueda presentar por malas decisiones de los servidores públicos. Y también es verdad que los jueces y las jueces y los funcionarios del sistema judicial, como cualquier otro funcionario público, también están expuestos a sufrir demandas o sanciones por causar daño antijurídico, como lo puede hacer un oficial de la policía o del ejército por una falla en el servicio, pues lo puede ser un fiscal o un juez también por una privación injusta de la libertad. Y sobre esos temas estamos trabajando. ¿Qué ocurre? Hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de tener estos espacios con la rama judicial. Ha habido un proceso de negociación muy largo entre la agencia del Consejo y la Escuela Lara Bonilla para poder hacer estos ejercicios. Y evidentemente, ya abierta esta puerta y firmado un convenio que íbamos a firmar aquí hoy, y no se pudo por alguna circunstancia burocrática, vamos a abordar los temas que aquí se mencionaban en materia de daño antijurídico que afectan a los funcionarios de la rama judicial, por supuesto. Pero nos pareció que era una oportunidad hacer este piloto muy interesante para poder hacer un ejercicio diferente, porque la relación de la agencia con los operadores judiciales no puede ser la misma que la relación de la agencia con los operadores del Ejecutivo, porque estamos en un país que tiene división de poderes y nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, y reitero eso, decirle a los jueces de Colombia cómo tienen que fallar, de ninguna manera, ni siquiera insinuarlo. Ese no es nuestro propósito. Sin embargo, sí hay una serie de cosas que es importante que las ramas del poder público conversen. Y lo que nos pareció fue que era importante generar un espacio de discusión donde los temas complejos y conflictivos pudieran ser tratados en un ambiente académico y que las tensiones que generan unos temas pudieran ser tratados en un ambiente académico. Y el propósito del ejercicio es hacer un experimento, es lo que estamos haciendo. El ejercicio no se debería llamar de daño antijurídico. El ejercicio se debería llamar como se llama, y es un espacio de aprendizaje conjunto, donde vamos a conversar. Trajimos aquí una ex magistrada, expresidente de la Corte, la única persona que ha sido presidente 2 años seguidos de la Corte Constitucional, que es una autoridad en la materia, que es una juez garantista, la han calificado de activista judicial, de hacer activismo judicial, ¿sí? Y ese es un problema, o sea, eso es un tema que hay que discutir, si el activismo existe o no, y cómo se ejerce, y hasta dónde hay activismo y hasta dónde no. Y hemos traído al doctor Santamaría para Barranquilla, que es nadie menos que la persona que diseñó la política pública de salud de los últimos 10 años, que es un experto en, es que yo puedo hablar de él porque lo conozco,
que su doctorado es en distribución del ingreso. Él es una persona que ha tenido que tomar decisiones de política pública, pero él no es un técnico frío sentado en Planación Nacional mirando unas proyecciones. Y pues nos hemos valido del doctor Pachón y del doctor Mejía para que nos ayuden a discutir esta tensión. Entonces, para resumir, este ejercicio es diferente, es un poco audaz. No estamos acostumbrados ninguno a tener este tipo de discusiones. Y yo creo que ha salido bien. Lo que hemos visto ha producido el resultado que estábamos esperando. Luce mejor en acción que cuando uno lo pensó, que cuando nosotros lo pensamos. Y vamos a hacer muchos más de estos, porque también creo que esas tensiones hay que conversarlas y que parte de mejorar las decisiones judiciales no es que los jueces fallen más o menos, o que no, los jueces fallan como tienen que fallar y tienen que tomar las decisiones que tienen que tomar. Pero resulta que las decisiones que uno toma en cualquier parte que esté tienen un costo. Y no me gano nada yo, como autoridad o operador judicial, reconociendo un derecho que no se va a poder reconocer efectivamente. Mi orden no se va a poder reconocer efectivamente, en un caso dado. Entonces, ¿qué hice ahí? Garanticé un derecho que no se puede financiar. Luego, en vez de fortalecer la justicia y el derecho del ciudadano, lo estoy debilitando porque estoy dando órdenes que no se pueden cumplir necesariamente, que es muy difícil. Ahora, eso es en temas del corriente vivir. No estamos hablando aquí solamente de los fallos estructurales. O sea, ahí sí es evidente que hay un mundo de situaciones. Entonces, para resumir, no es la intención, yo reitero, no, NO con mayúscula, la intención de la agencia, tratar de generar un espacio para que el Ejecutivo influya de cierta manera en cómo deben fallar los jueces o no. No, ese no es el propósito de este ejercicio. El propósito de este ejercicio es que seamos capaces, en un espacio académico, la rama judicial y el sector y la rama ejecutiva del poder público, conversar abiertamente sobre temas que son complejos, sin que ello implique, como dijo allí alguna juez o magistrada hace un rato, que me pareció muy útil y muy valioso, que se esté dando instrucción de cómo fallar algo o no, o que estemos minando o tratando mejor de minar la independencia judicial. No. La mejor defensa judicial que puede tener una nación es que sus operadores judiciales fallen en derecho y en justicia y como deben fallar. Explicado esto, el año entrante vamos a tener tres tipos de actividades con la rama judicial. Claudia me corrige. Uno, vamos a hacer prevención del daño antijurídico con ustedes. El área de prevención que depende de mi oficina hará trabajo de prevención con ustedes. Para nosotros es muy preocupante en la agencia y lo vemos todos los días, el asunto de la acción de repetición. Eso no tiene sentido, como está planteado. Un juez o una juez honorable toma una decisión y entonces viene el afectado por una decisión tomada de manera correcta y honorable, sin prevaricar ni nada, y le hace una acción de repetición, porque sí, o demanda al Estado, y entonces luego, como el Comité de Conciliación de la Dirección Ejecutiva tiene que proceder en consecuencia, entonces le abren una acción de repetición al juez. Y un juez es una persona como yo, como cualquiera de nosotros, que ha trabajado toda su vida, que paga un crédito de vivienda, que tiene un carrito a crédito, que tiene unos hijos en la universidad, y entonces vienen y le quitan las cositas injustamente. Entonces hemos estado trabajando en ese tema y vamos a tocar este tema que es uno de los más complejos o más costosos, mejor, no solo en el Ejecutivo, sino en todo el Estado colombiano. Y vamos a ver otros temas como el de privación injusta de la libertad, etcétera, muchos temas.
como si fueran, como hacemos con las entidades del Estado, con todas. No es que la agencia se haya olvidado y se acordó el 3 de diciembre de 2017 que había jueces, no. Eso no lo hizo la agencia. Lo que pasa es que la agencia es respetuosa de la división del poder público y la agencia tiene que acordar con la rama judicial para hacer este tipo de ejercicios y se demoró la agencia un tiempo para negociar eso. Ya el año entrante va a estar. El otro tema es que vamos a hacer unos ejercicios de prevención del daño antijurídico donde los jueces nos ayuden a decirle a los defensores de las entidades del Estado dónde es que fallan. No dónde es que fallan, no. Dónde es que cometen errores. Dónde es que no están haciendo bien su trabajo. Sin decirles cómo hacer su trabajo, ni tampoco decirles cómo es que ustedes van a fallar. Pero sí nos van a ayudar a capacitar también a estos defensores de los intereses del Estado. Y vamos a hacer de estos. La doctora Claudia, yo dije que hiciéramos 12, porque a mí me gustaría hacer esto en todo Colombia. Pero ella dice que no hay plata sino para 6. ¿Bien? Pero vamos a ver, vamos a hacer 6 de estos, señor Santi. Y lo que estamos haciendo es afinarlo. Yo les agradezco mucho. Espero que este sea un ejercicio que sea útil, que nos ayude, no a la agencia, al Estado colombiano, le ayude a tomar buenas decisiones y a garantizar los derechos de los ciudadanos. Porque los estados, a diferencia de las personas, piensan en colectivo. En el cerebro de uno hay una neurona que conversa con la otra y uno no se entera y saca un pensamiento. Un estado tiene varios diferentes tipos de neuronas en sitios distintos que se expresan públicamente. Y entonces lo que queremos es que el proceso de discernimiento y de toma de decisiones del Estado colombiano, cuando tengan que intervenir sus diferentes neuronas en sus diferentes hemisferios, por usar ese símil, pues tome buenas decisiones para los colombianos. Entonces, muchas gracias, doctora Calle, muchas gracias, doctor Santamaría, doctor Mejía, señor Mejía. El año entrante a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos y pues ya oímos que nos podemos ir a almorzar, entonces actuaremos en consecuencia. Muchas gracias de nuevo a todos.